Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Quiero tratar un tema, pero vamos a iniciarlo haciendo preguntas. ¿Es posible que detrás de todo lo que está pasando en América y en el mundo haya misterios escondidos en las antiguas inscripciones del Medio Oriente? ¿Es posible que las antiguas entidades conocidas como dioses sean más que ficción y posean una realidad independiente? ¿Es posible que hayan regresado a nuestro mundo? ¿Podrán estas entidades estar detrás de lo que vemos en nuestras pantallas de televisión, monitores de computadora, lo que encontramos en nuestros centros comerciales, lo que les enseña a nuestros niños en sus aulas, lo que nuestros líderes anuncian e implementan? ¿Podrán estar detrás de los acontecimientos actuales, las noticias y los movimientos de nuestro tiempo, y detrás de lo que incluso ahora está influenciando nuestra vida sin que nos demos cuenta? ¿Es posible que una de estas antiguas identidades visite tu ciudad y comenzara una revolución cultural que todavía está transformando nuestro mundo? ¿Quiénes son el poseedor, la hechicera y el destructor y el transformador? ¿Y quiénes tienen que ver con lo que ahora está ocurriendo en nuestra cultura? ¿Podría haber un misterio que se esconde detrás y aplicar la señal del arco iris y las razones por las que ahora está saturando nuestra cultura? ¿Es ese misterio? ¿Podría remontarse a los tiempos de la antigua Mesopotamia? ¿Podría el misterio de los dioses haber determinado los resultados y el momento de los fallos de la Corte Suprema hasta sus días exactos? ¿Es posible que la dinámica de la mitología antigua se haya desarrollado realmente en nuestras plazas públicas y en las calles de nuestras ciudades en tiempo real? ¿Podría estos dioses o estos seres ser una realidad, los impulsores y catalizadores invisibles de nuestra cultura moderna y posmoderna? ¿Podría incluso ahora, en este momento, estar trabajando, transformando el mundo moderno más allá del reconocimiento? ¿A qué conduce todo lo que nosotros estamos viviendo hoy? Ahora nos embarcamos en un viaje que comienza con la antigua entidad que se llama Shedim. Quitemos el velo para descubrir las primeras revelaciones más importantes que subrayen el ministerio de los dioses que veremos. La antigua transformación de los dioses que cambiaron la historia del mundo. Abriremos una advertencia de 2000 años que involucra una casa de espíritus y lo que predice sobre el mundo moderno. Veremos entonces cómo los dioses del antiguo misterio han venido a nuestro mundo. Descubriremos la Trinidad oscura y cómo ha cambiado nuestra cultura. Veamos cómo los dioses están trabajando y moviéndose en todo lo que sucede a nuestro alrededor, cómo están iniciando, levantando sociedades, revoluciones culturales, habitando en nuestra política, transformando nuestro mundo e incluso nuestra vida. Mira el significado y la importancia de todo esto, lo que presagia, a qué conduce y qué debemos saber y hacer con respecto a la luz. Los dioses habían estado fuera por mucho tiempo. Los antiguos lo habían exiliado. Vagaron por los lugares áridos y desolados, y los desiertos y las soledades, los callejones y las ruinas, las tumbas y los sepulcros. Perseguían el subsuelo, los reinos oscuros de lo prohibido, el tabú y los muertos. Avisaban en la sombra de las tinieblas exteriores. En sus días de gloria habían reinado sobre tribus, naciones, reinos e imperios. Habían subyugado culturas y dominado civilizaciones, influenciándoles sus espíritus, saturándolos con sus imágenes, poseyéndolas. Se sentaron entronizados en templos de mármol y santuarios de madera y de piedra, junto a árboles y ríos sagrados, en arboledas sagradas y santuarios en las cimas de las montañas. Sus estatuas e imágenes talladas miraban a sus alrededores, que se acercaban a sus altares con ofrendas y tributos, sacrificios y sangre, incluso con sus víctimas. Los reyes se inclinaron ante ellos, los sacerdotes cantaban sus alabanzas y realizaron sus rituales. Los ejércitos partieron a la guerra y arrastraron ciudades en su nombre, y los niños y los ricos y los pobres, los libres y los esclavos por igual lo exaltaron, los adoraron, imploraron sus favores, invocaron sus poderes. Bailó al son de la fiesta, soñó con ellos, los amó, los sirvió, les temió y quedó extasiado y se apoderó de ellos. Pero los días de su dominio llegaron a su fin.
fueron expulsados de los lugares altos, desterrados de los palacios de los reyes, expulsados de las plazas públicas, expulsados de sus templos y aparentados de la vida de sus súbditos. Sus arboledas fueron descuidadas, sus santuarios abandonados, sus altares abandonados y sus santuarios en ruina. Ya no eran adorados ni temidos, ya no se cantaban sus himnos, ni se practicaba en sus festivales, ni se observaban sus días santos, ya no se les creía. Los dioses fueron enviados al exilio, con el tiempo se convirtieron en recuerdos, ecos y fantasmas, y luego fueron olvidados. En los días de su ausencia surgieron y cayeron reinos, desaparecieron naciones, se derrumbaron un imperio y nació una nueva situación. El mundo que ellos tenían los había dejado atrás y desaparecieron. En su lugar habían surgido otros que le eran completamente extraños. En su ausencia, el hombre cartografió la tierra, venció la naturaleza, disistió el tejido de su vida y codificó el universo. Los bosques ya no estaban encantados, los santuarios ya no eran sagrados y la naturaleza ya no era mágica. El científico ahora vestía el manto de profeta y las prendas de los sacerdotes habían sido reemplazadas por batas de laboratorio. El mundo había sido desencantado, pero entonces, después de haber desmitificado la tierra y sumergidos en sus nuevos poderes, que el hombre decidieron que no necesitaba ningún Dios. Y fue entonces y por eso que la antigua puerta se entreabrió. El portal largo tiempo cerrado de los dioses fue reabierto. Así fue su conjuro, su invocación y su regreso. Y así empezaron regresando de los lugares desolados y de los reinos oscuros y prohibidos. Surgieron del subsuelo de las moradas de los muertos y salieron a la sombra. Vinieron lentamente al principio, ya que las puertas al principio solo se habían abierto ligeramente. Si su entrada hubiera sido demasiado rápida, había sido repelida y la puerta se había cerrado. Pero al entrar con pasos medidos, pudieron mantener la puerta entreabierta y luego abrirla más. Y a medida que se disiparon el asunto que siguió cada vez sus pasos, la resistencia de su regreso sería superada. El mundo en el que ahora entraban era diferente al que ellos habían dejado atrás. En el mundo anterior, las ciudades brillaban con la luz de las lámparas de aceite y las paredes estaban adornadas con imágenes talladas. Pero en el mundo en el que entraron, las ciudades estaban iluminadas con corrientes eléctricas e imágenes de luz se volvieran a través de vallas publicitarias y pantallas de cine, televisor y monitores de computadora. Ellos no podían gobernar sobre un mundo moderno como lo habían hecho sobre el mundo antiguo, no de la misma manera. Por eso gobernaran sobre él. No regresarían a los lugares altos y arboledas, ni a sus antiguos santuarios y mucho menos templos. Habrían los nuevos lugares del poder por lo que el mundo moderno era conducido y harían de ellos su trono. Se encontrarían en los impulsores influyentes de la cultura moderna y los convertirían en su instrumento. Para ganar dominio sobre el mundo moderno, no podían aparecer como lo habían hecho en la antigüedad, aunque todavía quedaba un resto de los que lo adoraban y lo llamaban por su nombre, era de la periferia. Pero la mente moderna, los dioses no existen y poco les servía si creyeran que existen. Aquellos dioses volvieron disfrazados, entrelazando su apariencia, tomando nuevas identidades y se dieron nuevos nombres. Vinieron como espíritus de ilustración, libertad y poder. Vinieron como dioses seculares, dioses nuevos, dioses alternativos, dioses que concedían la divinidad, dioses que negaban ser dioses y dioses que declaraban que no había dioses. Vinieron como dioses del mundo moderno. Y así volvieron los dioses. Y vueltos, comenzaron a obrar su magia oscura, aguijoneando, impulsando, tentando y seduciendo, arrastrando, arrancando lo plantado y plantando lo que no, volcando, transformando, moviendo los antiguos mojones, derribando los antiguos secuestros y abriendo a la fuerza las puertas antiguas. Y a medida que la semilla de su plantación fructificó y sus espíritus infundieron más y más del mundo moderno, se hicieron aún más poderosos. Y así los dioses habitan ahora en medio de nosotros, habitan
nuestras instituciones, recorren los pasillos de nuestro gobierno, emiten votos en nuestra legislatura y en nuestras corporaciones, miran desde nuestros rascacielos, actúan en medio de escenarios y enseñan en nuestras universidades, saturan nuestros medios, dirigen nuestros ciclos de noticias, inspiran nuestro entretenimiento y dan voz a nuestras canciones, actúan en nuevos escenarios en nuestros teatros y estadios, iluminan nuestra televisión y pantalla de computadora, incitan a nuevos movimientos e ideologías y convierten a otros a sus fines. Ellos instruyen a nuestros hijos y los inician en sus caminos, incitan la multitud, conducen a la gente racional a la irracionalidad y algunos al frenesí, tal como lo habían hecho en la antigüedad. Exigen nuestra adoración, nuestra veneración, nuestra sumisión y nuestro sacrificio. Ellos están por todas partes, han impregnado nuestra cultura, han dominado nuestra civilización. ¿Qué significa entonces la palabra Shedim en la antigüedad? Perseguían el antiguo mundo. El hecho de que los últimos 2000 años no hayan estado en todas partes es una excepción de la regla. Durante mayor parte de la historia registrada, los Shedim o dioses estuvieron en toda la tierra y entronizaron en el pináculo de cada cultura y civilización importante, desde el dios Enil de Sumeria hasta Ra de Egipto, Amarot del Ártico, Kulkulkan de América Central, Wotan del norte de Europa, Dionisio de Grecia, Abatala de África, Tiamat de Babilonia, Visia de China, Oro de Polinesia, Ahura Mazda de Persia, Perún de Rusia, Shama de Asia, Dagat de Irlanda, Juno de Roma, Shiva de la India y una multitud de innumerables de otras deidades. Donde quiera que había gente, habían deidades, reinaron sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre las culturas, sobre la naturaleza, sobre el inframundo y sobre los cielos. Su presencia impregnaba la vida de sus súbditos. El pueblo estaba atado con ellos. Que los dioses pudieran aparecer en toda la tierra, trascendiendo las muchas diferencias, distinciones y barreras culturales, para convertirse en una parte casi universal de la vida humana, es un fenómeno extraño y particular para la sensibilidad moderna. El fenómeno de las deidades es producto de la imaginación del hombre, su proyección, sus miedos, deseos y fantasías. Eso es sin duda parte de la historia, pero si hubiera algo más, y si hubiera otra dinámica en la mezcla, otro reino. En el libro de Deuteronomio, Moisés habla de un pueblo que se aparta de Dios y se vuelve hacia otra parte. Sacrificaba a Shedim, no es Dios, a dioses que no conocía, a nuevos dioses que habían llegado. Al alejarse de Dios, adoraron a otros dioses se identificaban como los Shedim. En toda la escritura hebrea, la palabra aparece solo una vez más en el libro de los Salmos. Sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en una trampa para ellos, e incluso sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a Shedim. La palabra Shedim nuevamente representa a los dioses e ídolos de las naciones a las que se volvieron el pueblo de Israel cuando se apartaba de Dios. ¿Qué significa? Shedim proviene de la raíz hebrea de la palabra chut, que significa actuar violentamente, arrasar, devastar, aquello que trae destrucción. En los antiguos escritos babilónicos, la palabra Shedim o Shedua habla de espíritus protectores o malévolos. En el último caso, coincidía con la raíz de lo que deriva la palabra Shedim. Un espíritu malévolo arrasaría y devastaría y atraería destrucción. Cuando los antiguos eruditos judíos tradujeron la Biblia al griego, en traducción conocida como la Septuaginta, tuvieron que encontrar la palabra correcta en griego para expresar Shedim. La palabra que usaron podía referirse a un espíritu, un principado, una entidad oculta, un dios. La palabra era daimon. Y de aquí que obtenemos la palabra demonio, un espíritu malévolo o maligno. En el mundo judío, los Shedim son espíritus demoníacos, así que la Septuaginta traduce Deuteronomio 37:17 de esta manera: sacrificaban a demonios, no a Dios, sino a dioses que no conocían, a nuevos dioses que lo habían
que habían llegado. Y el Salmo 106, 36-37 lo traduce así: si vieron a sus ídolos que se convirtieron en trampa para ellos, incluso sacrificaban a sus hijos e hijas a los diamos. Escribiendo a los creyentes en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo habló de los sacrificios ofrecidos a los altares del mundo gentil o pagano. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no quiero que tengáis comunicación con demonios. Entonces Pablo escribe que cuando los gentiles ofrecen sus sacrificios a sus dioses, en realidad lo estaban ofreciendo a los demonios. La misma palabra usada en la Septuaginta para representar el hebreo Chedim, los espíritus oscuros o malévolos. Los antiguos griegos veían a los demonios de la misma manera que los babilonios ven a los demonios, como espíritus que podían ser buenos o malos, mientras que en la Biblia la palabra se usa para significar espíritus del mal. La palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios son sorprendentemente similares a las palabras de Moisés en Deuteronomio 32 y del salmista en el Salmo 106. Las tres escrituras hablan de los espíritus, los chedim, los demonios como siendo adorados y ofrecidos como sacrificio. En Deuteronomio y Salmo, lo que ofrecen sacrificios a los chedim son israelitas que se han apartado de Dios. En 1 Corintios, lo que sacrifican a los demonios son del mundo pagano. Las tres revelan una conexión profunda y de largo alcance. Cuando los israelitas ofrecían a su hijo como sacrificio, lo hacían en los altares de los dioses específicos. Asimismo, los ídolos a los que el mundo gentil ofrecía el sacrificio representaban deidades específicas, los dioses del mundo pagano. En otras palabras, los dioses del antiguo Canaán y Fenicia, a los que los israelitas sacrificaban, no eran simplemente productos de la imaginación pagana, sino entidades espirituales reales. Del mismo modo, los dioses que los gentiles adoraban y sacrificaban en el imperio romano del primer siglo, dioses como Júpiter, Apolo, Vesta, Vasco, no eran simplemente personajes imaginarios o inventados de la mitología pagana, sino que estaban conectados en sentidos espirituales. La daimonía, espíritus demoníacos, desde el hebreo del Antiguo Testamento hasta el griego del Nuevo Testamento, la revelación es clara y consiste. Detrás de los dioses del mundo pagano estaban los chedim, los demonios, los espíritus. La adoración está conectada con la espiritualidad. La espiritualidad es conectada con el espíritu o los espíritus. Y los espíritus, como se revela en la Biblia, pueden ser de luz o oscuridad. Los espíritus de luz se les llama ángeles. Los espíritus de tinieblas se les llama demonios. Y mientras que las entidades angelicales están por naturaleza unidas a la adoración a Dios, las entidades demoníacas están por naturaleza en guerra con la adoración a Dios. Por lo tanto, dejarán a uno de los adoración de Dios, aunque sea a través de los medios y la forma de otros dioses. ¿Podría lo que la Escritura revela sobre los chedim y los demonios proporcionar las claves del fenómeno y misterio de estas entidades? ¿Podría ser la razón detrás de su universidad por la que han trascendido el vasto espectro de la cultura humana y se han manifestado en toda la tierra de la tierra? ¿Serán la clave detrás de las muchas similitudes y convergencias entre los cultos de los dioses y el mundo de lo oculto, la superstición de los antiguos ritos paganos y los dioses y la brujería? Por supuesto, esto no quiere decir que la mitología sea real. La mitología es mitología, pero es posible que los mundos míticos del culto pagano contengan conexión con el reino espiritual, sombras de chedim y de demonios. ¿Podría el uno verse afectado por el otro y el otro por el uno? ¿Podía la mitología de los dioses contener una revelación sobre el reino de los espíritus? ¿Podía el reino de los espíritus emplear la mitología de los dioses? En otras palabras, es posible que la mitología de los dioses haya seguido en forma y grado variable a los espíritus, los chedim y los demonios, y es posible también que los chedim y demonios, los espíritus que hayan seguido de alguna manera y en diversos grados a los dioses, hayan utilizado su mitología para otro fin. Si los dioses son espíritus y los espíritus son dioses, entonces ¿qué sucede cuando se le da personas o naciones? ¿Es posible que pueblos, naciones y civilizaciones sean poseídas? Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que tú enseñas en tu palabra. Yo te pido que cada día abras nuestro discernimiento, Padre Celestial,
para que podamos entender, Señor, cuán perfecta, Padre Celestial, es tu voluntad. Espíritu Santo, yo te pido, Padre Celestial, que cada día seas tú ayudándonos, seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia, Señor, esté con nosotros, dándonos cada día paz y tranquilidad. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios eterno. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.